Llamas. Ya, ¿Ya? sin esa. Ahí no. Ya concedida. Listo. Buenas noches. Hoy es martes 2 de noviembre del 2021 y estamos aquí en iniciación real y vamos a presentar el tema, el trabajo interno del iniciado real, con el tema llama y ni llama. El día de hoy nos acompañan el doctor Alex Salgado. Aldana. Alex Aldana Salgado. Primero Aldana. Para los compas. Para los compas. Israel Morán. Y también nos acompaña Luis por medio del internet, está conectado al Meet. Ojalá ustedes también se puedan conectar los demás. Y entonces vamos a iniciar con el tema, ¿qué les parece? Llama y ni llama, que es parte del trabajo interno del iniciado real. ¿No gusta recapitular lo que vimos la vez pasada? ¿O mencionar, además? Bueno, sería interesante, ¿verdad? Mencionar que la vez pasada vimos cuál fue el objetivo, la misión del iniciado real. Sí. Y la misión del iniciado real consistía en llegar a la iluminación y a la perfección de su alma. Esa era la misión que se tenía, llenarse de luz, de vida y amor, y con eso desaparecer todo lo que no era para que apareciera lo que era, su alma radiante y luminosa, que es el objetivo de los seres humanos en la Tierra. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Y esta vez vamos a ver ya el trabajo práctico, o sea, ya la sadhana propiamente, el inicio de la sadhana, de ese trabajo interno, bueno, y externo, ¿no? Físico, mental y espiritual, que el maestro establece para los discípulos a fin de que se vayan preparando y capacitando y vayan desarrollando esa capacidad, todas esas cualidades, lo que llamamos nosotros desarrollo integral, físico, mental y espiritual. A ver, Luis, ¿nos quiere decir algo? ¿Puede hablar o tiene que escribir? ¿Cómo está él? Ah, aquí estás. Sí, como está conectado, puede también. Sí, estás conectado. ¿Quieres participar en algo o hacer alguna pregunta o propuesta? Ah, bueno, nos escribió que por el momento no. Vamos adelante entonces. A ver, ustedes ya se acuerdan, recuerdan en qué consiste eh, el llama y ni llama. Sí. El llama, según yo, tiene que ver con las prácticas que se tienen que, lo que las restricciones, lo que no se debe hacer, lo que se tiene que cuidar. Y el llama, más bien lo que sí se tiene que hacer, o lo que tienes que procurar hacer. O los deberes. Los deberes, sí, ¿verdad? Sí, muy bien. Entonces, estos llaman y llaman, presentamos los dos porque vienen muy enlazados. Podríamos presentar uno y después otro, pero como vienen muy enlazados, los vamos a presentar los dos al mismo tiempo. Y llama y ni llama son los dos primeros pasos de la Astanga Yoga o yoga de los 8 pasos. Estos fueron descritos por Pantajalí, que compiló el principal texto yógico, que son los Yoga Sutras. Es 195 frases cortas y muy precisas que constituyen la esencia y la base del yoga. Y estos fueron escritos entre los siglos 2 antes de Cristo y 6 después de Cristo. Entonces fue toda una escuela. Y quizá Pantajalí. Patanjali. Bueno, sí, se puede pronunciar Patanjali. Sí, Patanjali. Él los escribió al principio y después sus seguidores fueron describiéndolos y hasta que se completaron los 195 sutras.
y que constituyen la base del yoga, ¿verdad? Maestro, ¿por qué cree que a pesar de que el yoga es una disciplina mucho más amplia, porque nos comenta que hay 8 pasos, ¿por qué cree que solamente se haya enfocado en la parte de las asanas, de las posturas? O sea, ¿por qué crees que es reconocido por el Sí. mundo como nomás los asanas? Sí, cuando a la gente se le pregunta por el yoga en general, solamente reconoce las posturas y no todo este concepto de yoga amplio con estos 8 pasos, que es pues más vasto, ¿no? Sí, desde luego, mucho más vasto. Y aquí lo importante es que, aparte de estos 8 pasos, hay muchísimas otras ramas del yoga, como el Gnani Yoga, el yoga del conocimiento, el Raya Yoga, el yoga del control de la mente, etcétera, ¿verdad? Muchísimos otros tipos de yoga, ramas del yoga. Pero él se refirió nada más a los 8 pasos, digamos, del yoga básico, porque él habla de llama, las abstenciones, niyama, los preceptos a seguir, y luego asanas, posturas. Pero creo que la pregunta de Isra va más orientada hacia, porque el público en general solamente se conoce más bien los asanas y piensa que los asanas son el yoga. Ajá, ¿por qué crees que no, las otras ramas del yoga no se promulgaron, no se llegaron a conocer? O los occidentales conocen nomás los asanas como yoga. Sí, bueno, es correcto. Solamente eso conoce la mayor parte de la gente porque es la forma más conocida, ¿no? O sea, el hatha que le llaman, el hatha yoga. Después ya surgió el hatha yoga. Al principio el yoga era integral. Por ejemplo, como él lo practicaban, era integral. Pues, si ustedes recuerdan, la palabra yoga viene de la raíz sánscrita yu, que quiere decir unión. Es algo parecido a la religión, que significa religar, o sea, unir la parte externa humana, la personalidad, con la parte interna, el ser verdadero y lo divino. Y esa es la tendencia. Pero al principio, o digamos en la India en aquellos tiempos, se practicaba el yoga integral. Yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, para llegar al samadhi, que es el éxtasis espiritual, o sea, la unión. Ese sería el verdadero yoga, ¿no? Mi opinión sobre lo que mencionó Irra es que porque la gran mayoría de las personas están interesadas en resultados exteriores y el yoga da resultados, muy buenos resultados de salud, creo que eso fue lo que se vendió, ¿no? Y por eso nomás conocen los asanas. Y pues aparte la gente no le gusta la disciplina mental, prefieren tener una disciplina física que una disciplina mental. Sí, efectivamente, pues este es el sistema completo, porque hay que tener, y aparte de eso, empieza con yama, no empieza ni siquiera con las posturas, con las asanas o asanas, no empieza con yama y niyama. O sea, cuestiones ya psíquicas y morales. Empieza con eso. ¿Y a quién le gusta empezar con eso? Pues a nadie. Verdaderos discípulos sí, que van a los retiros, etcétera, pero a las personas normales no, y menos occidentales. Y por eso, ¿qué quieren? Pues empiezan con las asanas o posturas, porque es lo más visible y lo más práctico, y lo que da mejores resultados en el cuerpo y en la mente. Porque el Hatha Yoga se empezó a conocer hasta la Edad Media. Empezó a conocer hasta mucho después, porque es una derivación de Tantra Yoga. El Tantra es muy difícil de practicar y entonces hicieron posturas y ya las empezaron a realizar. Y desde antes había posturas, hay 84 tipos de posturas, pero resulta que es más difícil de llevar la práctica completa y es más fácil nomás hacerlo externo. Y es lo que se generalizó, lo externo. Y el yoga completo, muy pocos lo practican, pero sería lo ideal practicar todo. Aparte tiene que haber una coordinación con la respiración y con lo que visualizas y o sea, el efecto del cuerpo tiene, lo que modifica el cuerpo tiene ciertas modificaciones a nivel mental y a nivel espiritual, ¿no? Energético. Sí, 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 el yoga completo. Por eso, si ustedes se fijan, yoga es unión.
la pura práctica de las asanas no da la unión. Bueno, sí te ayuda mucho y te entona, ¿no? Pero para que haya unión verdadera tiene que llegarse hasta el samadhi, que es cuando se da la absorción de la pequeña conciencia por la gran conciencia, y esa unión, ese estado, los que hemos llegado ahí sabemos. Es un estado, o sea, es un estado alterado de conciencia, ya no es normal, en que todo se ve hermoso y radiante. O sea, algo así como Buda cuando llegó a la iluminación. Pero si todo es hermoso, así los que llegan a ese estado, todo es hermoso. Pero entonces ya se vio, se cumplió el objetivo del yoga, la unión de la pequeña conciencia con la gran conciencia. Pero hay que dar todos los pasos. Y si nada más se da el primero, el segundo, el tercero en este caso, pues no se logra la unión completa. Pero es lo más fácil y por eso los occidentales, un poquito más exteriorizados, se van a lo más fácil. Y ya los que pretendemos seguir más a fondo la disciplina y llevarla más a la práctica, ya damos todos estos pasos o los buscamos darlos. Y además, otros tipos de yoga, es el yoga, digamos, básico que describieron desde aquellos tiempos. Pero ya hay otros tipos de yoga, el Jnani Yoga, el yoga devocional, el Bhakti, el Raya Yoga. Hay muchos otros tipos de yoga y muchos otros que han inventado ahora últimamente. Les digo que ya inventaron hasta el aeroyoga. Andan ahí en unos listones elevándose en el aire haciendo yoga. Pues también tiene su gracia, ¿eh? Pero esa es la cuestión. Entonces nació este Yama y Niyama viene de la Astanga Yoga, o sea, el yoga de los 8 pasos, ¿verdad? Ujú. Que ya lo describimos alguna vez. Bueno, vamos a decirlo nada más para que quede aquí registrado. Yama, restricciones, Niyama, reglas o guías, asanas, posturas, pranayama, regulación de la fuerza vital a través de la respiración, pratyahara, interiorización, emancipación y control de los sentidos, dharana, concentración, dhyana, contemplación o meditación, y samadhi, éxtasis espiritual, la unión de la pequeña conciencia con la gran conciencia. En esto consiste, pues, este yoga básico integral. Ahora ya entrando directamente, ya vamos a entrar a lo que es yama. Su raíz sánscrita es restricción. Sí, su significado en la raíz sánscrita es restricción o restricciones, ¿verdad? Entonces, estas son abstenciones mentales y morales que debiera practicar el individuo. De hecho, todos los practicantes de yoga tendrían que empezar con yama y niyama, nada más que es un poquito difícil. Ustedes van a verlo en la dificultad que encierra, sobre todo para los occidentales, desarrollar estas prácticas en su vida. Entonces, empieza con la primera, que es ahimsa, o no, es ahimsa. Es ahimsa o no violencia. Esto incluye a los animales e insectos. Imagínense, no matar ni animales e insectos. Se están picando los zancudos. Hay un montón de zancudos y moscas y no matarlos. Es una verdadera, digamos, práctica profunda interna. O hasta las cucarachas, ¿no? ¿Sí? Los ratones, las plagas sobre todo, que creo que es lo más complejo. Sí, es más complejo. Y luego, Satya, la verdad, no mentir. Asteya, la no avaricia. Brahmacharya, control del placer sensual, de todos los sentidos. Aparigra, la no posesión de la riqueza más allá de la necesidad. Entonces, si se fijan, está bien difícil para el occidental estas prácticas. No son nada fáciles. Y por eso no todo el mundo le entra. Y a las posturas, cualquier mundo va y hace su postura. Y está bien, porque por lo menos desarrollan algo, interiorizan algo y mejoran su cuerpo, su organismo y su actitud mental, sus emociones. Está bien. Bueno, por lo menos en ese momento, pues a lo mejor no están violentando a nadie, no le están mintiendo a nadie, Ajá. no están robando. Y están a tono con todo, No ¿verdad? está matando nada. Sí, sí, sí. A lo mejor por un momento, ¿no? Sí. Y luego, aparte de eso, ahí en ese momento, si se ponen listos, por lo menos cuando yo daba antes las clases, ponía a la gente a que llevaran los pasos. Me los ponía y entonces teníamos hasta Gnani Yoga, un momento para Gnani Yoga, y luego los ponía que se concentraran a ver su atención, su respiración, empezando por la respiración, ¿no? Primero la sana y luego la respiración. Vamos a respirar, y ya que estaban respirando bien, ahora sí, vamos a buscar la abstracción de los sentidos. Y ya. Como si no hubiera nada a su alrededor. Y luego ya, ahora sí la concentración. Vean esa parte de su cuerpo, cómo está. Siéntanla, concéntrense, escúchenla
Y ya que viene la concentración, y entonces ya vamos a hacer una contemplación de esa parte que les duele contemplar. Entonces el dhyana. Y luego ya después, si hacen la contemplación, ya puede venir otro estado. A ver, traten de interiorizarse con ese aspecto divino de ustedes. Traten de encontrarlo, visualícenlo, interiorícense, entren en contacto. Y lograban un estado por lo menos elevado de conciencia y se sentían bien, porque yo los llevaba poco a poquito que dieron estos pasos. ¿Habrá alguna práctica breve de 5 o 10 minutos que podamos hacer al final pertenente a los llamas y niyamas? Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, no probablemente prácticas, porque esas son actividades, pero sí puedes. Después yo creo que cuando entremos por ejemplo, a la siguiente, que sería la asana, pues sí hay muchas prácticas, muchas asanas que se pueden hacer, algunas sencillas. Y ya después en el pranayama ahí sí hay muchas prácticas, empezando por el Nadi Sodhana, que es la más sencillita, y otras prácticas que podemos hacer, pero aquí va a ser un poquito difícil. A ver si encontramos algo, si se nos ocurre algo, para alguna práctica que podemos hacer de llama y mi llama. Bueno, vayan pensándole. Entonces ya dijimos cuáles son todas las prácticas del llama y vamos a empezar a desarrollarlas un poquito, para que vean que no es tan sencillo como aquí aparece. Aquí aparece nada más el inicio, pero la no violencia. Entonces, pues, si se acuerdan, el referente que tenemos casi todos los occidentales de la no violencia es Gandhi, Mahatma Gandhi, que quiere decir alma grande Gandhi, que es su apellido. Y no violencia no solamente significa no hacer nada o estar pasivos, es decir, quedarse quietos, sino hacer las cosas pero sin violencia. No, quitar la resignación tan arraigada en la India y en los pueblos sojuzgados. Y ya, se quedan quietos. Están practicando el ahimsa, la no violencia, pero están sojuzgados, tampoco es lo adecuado. Es algo parecido a la asertividad, que se usa mucho en psicología. Ser asertivo significa no ser pasivo, sino saber decir, tratar y expresar las cosas, pero en la forma adecuada y en su momento adecuado y sin violencia, ni física ni mental, y con las actitudes mentales. Acuérdense que hay tres tipos de, de comunicación: la verbal, la actitud corporal y la expresiva. Y de todas, la verbal es la que ocupa menos espacio, la que tiene menos influencia, 15-20% de impacto, ¿sí? Que tiene 15-20%, lo que se diga. Y luego, la siguiente es la expresiva. ¿Cómo lo estás expresando? Una cosa es decir, ¿me dejas pasar, por favor? Y otra, ¿me dejas pasar? La expresiva. Y la otra es el lenguaje corporal. Entonces, el lenguaje corporal habla mucho. Voy a practicar no violencia, voy a ir haciendo aspavientos, pues entonces ya son los pensamientos violentos, o otras actitudes violentas. Entonces significa hasta la actitud mental y toda la actitud de no violencia. Y luego va más allá de la no violencia, tiene que ver con la amabilidad, benevolencia y la dulzura con que se trata a las personas. Quizá no tanto de dulzura, pero hay por ahí un proverbio que dice: el día de hoy haz reír a 3 personas en la vida. O hazlos felices, hola, ¿cómo estás? Con que les hables, les platicas algo, ya les da ánimo, y sobre todo están decaídas, ¿verdad? Entonces, con el diálogo, con la paz interior y en la medida de lo posible, la paz en el entorno. Está visto, está estudiado de lugares donde hacen meditación, y esto es un dato muy interesante, que en lugares donde se hace meditación, como que a su alrededor hay un influjo y disminuye la violencia y los robos a su alrededor cuando hay un lugar donde se hace meditación, sobre todo de muchas personas. Hubo un estudio que se hizo, creo que en Nueva York, que fue una de las meditaciones más grandes a nivel mundial, y en esas horas disminuyó la violencia o sea, drásticamente. Pero lo curioso fue que en las horas después de eso, cuando se recuperó, o sea, fue lo que no hubo de violencia en ese momento, en las horas siguientes, cuando se acabó la meditación, se recuperó, se repuso.
como un péndulo, pues. Ajá, exactamente. Lo que llaman el efecto rebote, ¿no? Ajá. Como los que hacen dieta Sí, y bajan y de repente dejan de hacer y ¡pum! Vuelven a subir. Sí, desgraciadamente sí. Pero sí es verdad, porque todos sabemos que generamos un aura, ¿no? De violencia o no violencia. Llegan a un lugar y están las personas tensas y se siente. Los que percibimos, sentimos. Y entonces genera esa aura de paz. Y hay paz. Pero dejan de meditar y vuelven las cosas a su nivel. Creo que todos lo sienten, más bien creo que hay aquellos que se han entumido o se han vuelto ciegos a eso, a dejar de poner atención, vaya. Pero creo que todos casi pueden percibir. sí. Pues podían, ¿no? En el paraíso y en la antigüedad, pues sí, pero todos tenían esa facultad. Actualmente no. No tanto. Acuérdense que tanto más se desarrolla la mente racional, se pierde la intuición. ¿Por qué? Porque se exterioriza. Y no es que sea malo, pero lo ideal sería tener las dos cualidades. De hecho, los grandes maestros de sabiduría siempre han expresado. Decía que cuando una persona, porque para un maestro de sabiduría que funda una escuela, como el maestro Jesús, por decir algo, dice, necesito personas que se tengan cualidades para sentir, percibir la enseñanza, que sean sensibles, que la sientan. Como pone a Juan, ¿no? Muy sensible, percibía toda la enseñanza, pero muy místicos. Necesito también personas que tengan la capacidad mental y puedan hacerlo y transmitir. Dice, pero el que tiene una cosa no tiene otra. Y entonces es muy difícil encontrar una persona que tenga ambas cosas, que tenga la sensibilidad y la capacidad para entender y transmitir. Y si es verdad, desgraciadamente sí, son dos aspectos de la balanza y es muy difícil encontrar una persona que tenga las dos cualidades, la sensibilidad desarrollada y la capacidad para pensar correctamente y hacer todo correcto. Y esas personas son las que pueden hacer cosas más, digan, más importantes en la vida. Sobre todo en este mundo que tenemos que es muy intelectual. Necesitamos llegar a las personas por el aspecto intelectual también. Y entonces, y dice en los Yoga Sutras de Pantajali, que se dice con respecto a IMSA, cuando la abstención de ocasionar daño se establece en el yogi con firmeza, se abandona toda hostilidad en su presencia. Entonces, si se fijan, caemos a lo mismo, ¿no? Que al establecerse con firmeza en el interior, irradia ese a lo exterior, y entonces se abandona toda hostilidad en su presencia. Y yo me acuerdo que personas me decían, oye, yo fui en lugares, estaban ahí golpeando, en otro y vi que un asaltante llegó y otro tiró un balazo. Ahí estás atrayendo cosas bien fuertes. ¿Qué traes, Cayman? Esa es la ley de atracción, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Qué traes? ¿No? Entonces por ahí ocurre todo eso. Enfermedad también y Sí, todo tipo de todo, cuestiones. todo. Está conectado con la mente subconsciente. Me comentaba un maestro que justamente él creció en Nueva York, en Nueva Jersey, y que por estar en la academia militar y porque el barrio en el que creció era muy rudo, siempre estaba llegando a los lugares y pensando en la estrategia de salida, de quién les iba a golpear, quién iba a tener que agarrar una pluma y metérsela en el esófago. O sea, pensamientos muy violentos porque fue entrenado a pensar en las peores de circunstancias y qué tenía que hacer al respecto. Y solía generar en su medio ambiente circunstancias de violencia, si no llegaban a ser físicas, mínimo de comunicaciones ásperas, vaya. Y cuando se dio cuenta de que pues no existe tanto la ley de atracción, sino la ley de la creación a través de la mente, cambió mucho su forma de pensar y de entrar a los lugares y sus relaciones con las personas empezaron a ser menos ásperas. Como el famoso cuento del perrito que entró ¿cómo le llaman? Al lugar de los cristales. A la casa de los A la espejos. casa de los espejos, exacto. Entró y ladró, y pues 1000 perritos le ladraron, ¿verdad? Y se puso agresivo y se le pusieron agresivo. Salió corriendo bien espantado. Como que comprendió que no era la actitud. Cambió la actitud, llegó y sonrió, y 1000 perritos le sonrían. Es algo así. Y el universo actúa así. Es como un espejo que refleja aquello que le enviamos. Sí, así es. Y el segundo es Satya, no mentir. ¿Qué recuerdan de eso?
lee un poquito. Sí, O sea, tienes en primer lugar verdad en el pensamiento. Decirnos la verdad a nosotros mismos. Conocimiento de sí mismo. Aceptación de nuestros defectos y conflictos. Después, verdad en los actos. Que nuestros actos respondan a nuestras convicciones. En lo que decimos sea coherente con lo que hacemos. Finalmente, verdad en la comunicación. Decir la verdad a los demás. O mejor dicho, no decir la mentira, porque decir la verdad puede resultar, según las circunstancias, ofensivo, cruel o contraproducente. Por tanto, no se trata de decir la verdad bruta, sino de ser auténticos y verdaderos con nosotros mismos, los demás y las circunstancias. Decir la verdad incluye al lenguaje corporal, al lenguaje no verbal y la actitud. Aquí lo que estoy observando es que se me queda muy grabado, no sé si he mencionado anteriormente. Uh, el primer vigilante de una logia en la que estaba me dijo, un amigo que te dice tus verdades vale 10,000 veces lo que un amigo que nomás se pone de acuerdo contigo. Pero la gran mayoría de las personas no estamos o no quieren recibir sus verdades. Es mucho más cómodo uh, pues tener un amigo que te dice, sí, tienes razón, carnal. Que te dé una palmada en la espalda. Sí. Entonces, como no estamos, como no, pues la gran mayoría de las personas también les es más fácil darte una palmada que confrontarte por las reacciones, por la sociedad, por un montón de cosas. Bueno, porque puedes perder al amigo. sí. Si te manifiestas abiertamente, puedes perder al amigo. También eso sucede. Influye mucho. Hay una consigna en cuanto a eso, por lo menos de mi parte, es que si la persona no me pregunta, yo no le doy mi opinión. Yo creo que cuando una persona te pregunta, automáticamente se abre para recibir lo que le digas. Puede gustarle o no, pero está abierta a recibir. Pero cuando una persona no te pregunta, es un riesgo muy grande porque tú emites tu opinión y puede haber un conflicto en ese sentido. Entonces, sí, es una regla que yo trato de utilizar desde hace algunos años y que afortunadamente ha funcionado bien. Es muy parecido a lo que dice, que bueno, no se trata de decir la verdad cruda. También incluso en la logia se dice corregir sus faltas con suavidad. O sea, se lo voy a decir de la manera más adecuada para que lo tome bien, no de manera cruda. Estoy de acuerdo, pero también muchas veces se puede caer en la permisividad y cuando estamos a ciertos grados de conciencia, creo que lo dijo una vez Gonzalo, que no está aquí con nosotros esta vez, pero dice que el viaje para despertar la conciencia tiene que ser acompañado, porque es como si fuéramos manejando una carretera en la noche. Si alguien se queda, si el que está conduciendo se queda dormido, pues tiene un hermano que lo despierte. Y por lo mismo nos organizamos en conglomeraciones de logias, de grupos, de todo esto, porque si eres iniciado, en teoría estás dispuesto a recibir una corrección, aunque no estés preguntando. Desde el punto, digo, y lo que tú dijiste creo que es una muy buena regla en el mundo mundano o profano, porque la gran mayoría de la gente no quiere ser confrontada, pero hasta cierto punto, uh, bueno, yo siempre procuro amar a mis amigos con un amor incondicional. O sea, a pesar de que lo que hagas o corrijas o no hagas o no corrijas, siempre vas a ser mi amigo, vas a ser mi hermano. Pero si veo algo en ti, yo lo procuro decir porque siento que, pues mínimo los iniciados, si están en ese camino, es para recibir esa corrección. Pero sin creer que yo tengo la verdad absoluta, pues. Bueno, sí, los iniciados, pero digamos en el común de las personas, pues tiene que haber un manejo diferente. Con los iniciados, y hay de iniciados a iniciados. Sí, hay. Hay el iniciado que, Entender el contexto. sí, que sabrá
reconocer, agradecer incluso, y habrá el que puede ser que no le agrade mucho por su estado de conciencia en ese momento. Entonces, como ahí como dice el maestro una frase, dice diferentes caricias para diferentes almas, algo así. Para diferentes muchachos. Sí. Para diferentes bestias. Así, diferentes caricias para diferentes muchachos. Ok. No a todos se les puede aplicar lo mismo. Sí, es cierto eso. Y además hay un proverbio que dice, corrige al sabio y lo harás más sabio. Corrige al necio y te lo echarás de enemigo. Es la triste realidad. Entonces sí tenemos que ser cauto con la verdad y transmitirla de manera adecuada. Y a veces sí es necesario callar, porque hay ciertas personas que no están dispuestas a oírlo y lo toman a mal o se malquistan contigo. Y uno tiene que saber con quién y hasta dónde y cómo puede. Y cuando se hace la terapia es bien difícil, porque tiene uno que ir mirando el terreno con la gente. Porque se da el caso que uno puede decir algo y ya lo malinterpretan o toman de otra manera. Tiene que dejar que las personas vayan cayendo y es un poquito difícil, pero es una técnica que se tiene que llevar. No soltarle. No me acuerdo quién me dijo, dime la verdad. Oye, oh, suelto toda la sopa, imagínate, empiezo a ver todo lo que trae, a decir todo lo que tiene. No, la gente truena. Entonces, hasta ahí hay que tener precaución y saber hacerlo. Les digo que una vez un muchacho me dijo a mí, dice, si es lo mismo que lo dices, lo dijeras con una sonrisa, sería diferente. Dije, ah, qué gran lección me dio. Si es verdad, eso mismo, con una sonrisa, ya es diferente. Y de una manera pues más amable y más bonita. Bueno, y eh, dice el sutra de no mentir, dice, cuando la abstención de mentir se establece en el yogi con firmeza, las acciones y sus frutos están en conexión. Todo está unido. Cuando la abstención de mentir se establece, la abstención de mentir se establece en el yogi con firmeza. Quiere decir hasta el subconsciente, ¿no? Acuérdense que todo requiere una práctica. Porque podemos decirlo muy bonito, ah, ya no voy a echar mentiras. O como dicen, ya no voy a comer de más, ya no voy a fumar. Pues sí, pero tiene que establecerse y eso requiere una práctica y una programación en el subconsciente. Si no, que se quiera, no se puede. Bueno, pero viste una clave total cuando dice, cuando la abstención de mentir. Ahí no dice que digas la verdad, dice que no mientas para empezar. No miento. Abstente de mentir y ya ven, es tan común. Desgraciadamente, de chico es lo primero que aprendemos. Tú rompiste eso. No, no. ¿Por qué? Porque ya sabemos que tiene una consecuencia fuerte por la educación de nuestros padres. Pero justamente ese miedo que se forja en el niño, creo que es porque no se empieza a tomar responsabilidad por tus acciones, que tiene que ver con el anterior también. O sea, creo que el primer paso para cualquier iniciado, para cualquier persona que quiere tomar cargo de su vida, es darse cuenta de que su vida es así, es como es por él. Y cuando se empieza a responsabilizar de su vida, se pierde un poquito del miedo a la responsabilidad y se agarra un placer por la misma. Pero eso casi no es enseñado en la sociedad. No, definitivo no. Y sobre todo con el tipo de formación que llevamos nosotros, digamos, normal, que los padres no saben educar bien. Entonces, educan por medio de regaño, golpe, de todo ese tipo de cosas. ¿Y qué hace el niño? Se va formando, se va conformando. ¿Cómo se va haciendo? Con los mecanismos de defensa, y el más antiguo de todos los mecanismos de defensa es la negación. Entonces, esto no. ¿Por qué? Pues es natural. ¿Por qué? Porque viene del animal, ¿no? Se quedan viendo al otro animal y se queda el otro animal, lo ve así. Entonces, es ancestral. ¿Y qué hace uno cuando está chica? No, que vaya a pensar, ay, bueno, no voy a mentir. Voy a irme al Ashtanga Yoga para no mentir. No, pues ahí tienes que zafarte y sobrevivir, sobre todo cuando vivimos en ambientes un poco difíciles. Y se establece en el subconsciente. Pero claro, por eso son estas técnicas y prácticas para reprogramar el subconsciente, por eso son tan importantes. Muy bien. Entonces, el tercer paso sería el astella o no robar. Este parece más fácil, aunque no es tan sencillo, porque todos tenemos esa tendencia de chicos, todos la tenemos, todos. Y a veces por ahí me preguntaban algunas personas, me decían,
¿Y por qué la desorganización? Hablando de la organización y desorganización, ¿por qué la mayor parte de los pueblos son desorganizados? ¿Por qué? Digo, ¿por qué? Pues porque imagínate, venimos de las civilizaciones antiguas, ya no por no decir de los chimpancés que andan aventando todo, simplemente los trogloditas. ¿Qué organización? Agarran un pedazo de carne, lo avientan, y si tienen ganas de hacer del baño, hacen hasta la misma cueva, de modo que salgan de ahí cuando está lloviendo. Y ahí, ¿no? Esa es la forma natural, le agarran algo y lo avientan, lo tiran. Traemos eso ancestralmente establecido. Pero ya gracias a Dios de los pueblos y a los humanos también, que ya lograron establecer un poco de orden en las civilizaciones más desarrolladas, sobre todo las orientales, las que tuvieron esa oportunidad de convivir mucho tiempo juntos y fueron desarrollando el orden por necesidad y desarrollando su capacidad intelectual con el orden. Y es algo que tiene que establecerse. El Ordo ab Caos. Es el orden. Gaucho. Sí, el orden tiene que establecerse poco a poquito y se va logrando. Y lo mismo de no robar, porque antes, ¿quién imagínense nuestros roditos? ¿No robar? Ah, si puede, aquí hay algo matanga, dijo la changa, y se lo llevan, ¿no? Pero creo que va más allá de lo físico, lo material. Puedes robarle el tiempo a alguien También. con estar indeciso o el tiempo a ti mismo. Entonces, cuando estás haciendo algo que no te está nutriendo, el no robar, por ejemplo, si no estás decidido si sí o si no con una pareja, que fue un caso que de hecho un medium que llegó con una amiga mía que fue con el medium y no estaba deciso, su chavo tuvo un esguince y fue con este medium que era sanador energético y para que lo sanara. Y después de que terminó la terapia de sanación, volteó con ella y dice, ¿qué crees que significa el mandamiento no robarás? Y dice, pues no vas a tomar cosas que no son tuyas. Y digo, ¿tú crees que a Dios le importa tanto eso? Sí, pues puede que te avientes un karma encima, pero no robarás primero el tiempo a los demás. Y tú no estás seguro si quieres estar con este muchacho o no. Entonces, y así la confrontó Fíjate. y estás robándole tu tiempo a ti mismo y a él. Decídete y entrégate por completo o no te entregas a algo. Entonces creo que eso también es mucho más profundo. Claro, tienen sentido más profundo, no solamente el aspecto físico de robar, ¿verdad? Sí. Entonces eso es muy importante y por eso se dice, ¿cuál es la frontera de cada quien? Saber qué es de los demás, qué es de todos, qué es de cada uno, qué es de la humanidad, qué es de la naturaleza y qué es de las personas, cada persona, y no robarles ni su tiempo ni sus cosas. Ahora se usa mucho el plagio intelectual, que alguien te escribe algo y ¡pum! Se lo roban y ya lo ponen como propio también. Dicen los judíos que hay tres maneras de matar a alguien, no nomás físicamente. Puedes matar a su imagen, haciéndolo ver mal frente a los demás. Puedes fusilarle una idea y había otra, no me acuerdo. Bueno. pero sí es muy importante porque no matarás, también es esa cuestión, ¿no? Sí. O sea, si haces a alguien ver ridículo ante los demás, estás atentando sobre él, estás matando cómo lo ve la sociedad. Sí, o si lo pones en mal, Sí. o difamas. Hay una parábola que le llaman ¿la qué? La almohada de plumas, una pequeña historia. Dicen que estaba un individuo y que empezó a hablar mal de otros conocidos y que un maestro de seguridad le dijo, ¿qué estás haciendo? Estás hablando mal de los individuos. Dice, ay, pero ya me voy a rectificar, ya le voy a decir que no. Dice, agarra esa almohada de plumas. Dice, ¿qué? ¿Y ahora qué hago? Ábrela aquí arriba de esta piedra y es que se las lleva el viento. Y dice, ya que se las llevó, ahora recógelas. Pues cuando empezó a ver, pues las voló el viento, las plumas. Nunca. Dice, así es cuando hablas mal de alguien. Puedes querer rectificar, pero ya no puedes. Ya le hiciste mucho daño y ya mataste su reputación. Por eso ya está, es un delito, difamación. Difamar a los demás es una forma de matar la reputación de los demás. Sí, es cierto todo eso. Va mucho más allá de lo que uno piensa normalmente. De lo físico, ¿no? Sí. Robarse un pan. Ándale, exactamente. Sí. Y luego dice el sutra de no robar, dice, cuando la abstención de robar se establece en el yogi con firmeza, cuando la abstención de robar se establece en el yogi con firmeza, surge ante él toda clase de riquezas. O sea, que ya no quiere robar nada
ni agarrar nada que no le corresponde, entonces el mismo universo le da más cosas. Porque hay hasta vampiros energéticos, ¿no? Sí. Que te quieren ahí con ellos. ¿Robar energía? Ajá. Ujú. O que son personas como que no quieren que te vayas de ahí, quieren que estés con ellos en ese momento porque requieren esa atención, esa validación a través de... No, y robar energía también, vampiros energéticos que roban energía y te chupan energía. Pero hay vampiros energéticos conscientes y que lo hacen Claro, inconscientemente. claro. O sea, no... Sí, es otra forma de robar muy importante. Y he oído, por eso, sobre todo en las reuniones que va uno en las logias, en la Gran Fraternidad, en la Orden Rosa Cruz, se maneja mucho porque ya son personas muy capacitadas. Y me acuerdo que decían de un muchacho, cuidado, cuídate de él, es un vampiro energético. Y algo de razón tenía, se le veía el aspecto. Sí, es verdad, también eso. Ok, entonces vamos a ir al brahmacharya, control de los placeres sexuales. Entonces, todos son los placeres sensuales. Acuérdense que es sensual. ¿Se acuerdan que es sensual? ¿Qué les suena? Pues como esa atracción, ¿no? Esa sensación de atracción, Pero la palabra sensual, Pues los sentidos. no sentidos, no los sentidos. Tacto, gusto, olfato. Por ejemplo, degustar una comida, Muy Tauro, güey. sí, degustar todo eso de los sentidos, de todo tipo. Y claro, yo creo que el más intenso pues es el sexual, ¿no? Es el más intenso de todos los sentidos y tiene más fuerza, ¿no? Y, y, y muchos yogis practicaban el celibato y hacen ese voto que se llama de brahmacharya. Pero no necesariamente se refiere a la abstención total, sino al manejo y control de los sentidos en todos los aspectos. Ya ven las personas sensuales que se tiran ahí a quemarse, a quedarse acostadas disfrutando del momento, de las situaciones agradables, sino tener control sobre eso y darle su tiempo de reposo al cuerpo y todo, y también en el aspecto sexual, lo que es natural, pero cuidar que no absorba, que no absorba y tener control sobre estos sentidos, sobre todo lo sensual, tener control y manejarse completamente de manera consciente respecto a eso. O sea, está bien disfrutar una comida, pero no vivir para comer. Sí, Está bien disfrutar del sexo, pero no vivir para... para el sexo nada más, sí, sí, sí. De hecho, hay un principio en el yoga que dice, hay que, mm, hay que comer para vivir y no vivir para comer, porque hay muchas gentes que ya sabemos que le entran y ya nada más están pensando en la hora de comer y ahí está, ya cayeron a los sentidos, ¿no? Ese hombre. Bueno, y dice el sutra, dice, cuando la abstención de placer sensual se establece en el yogi con firmeza, se adquiere gran vitalidad. Sí, sí, porque la energía y todo esto se lo concentra y además mucha fuerza de voluntad. Está comprobado que la principal característica que hace la diferencia entre personas maduras e inmaduras es la capacidad de abstenerse del disfrute inmediato de las cosas. Se me poder hace... posponer. Poder posponer cuando se requiere. Me recuerda a un capítulo de autobiografía de un yogi, cuando Paramahansa Yogananda acaba de ayudar a su maestro, Sri Yukteswar, y lo ayuda con una ceremonia, con una festival, una planeación de un festival larguísimo y está cansadísimo, trabajan como varios días sin descanso y llegan, se acaba de terminar todo y llegan unos invitados tarde, o sea, algo por decirlo, y separa el maestro para atenderlo, porque pues, ya un yogi avanzado tiene una energía limitada, casi no requiere dormir, y Paramahamsa cansadísimo, físicamente agotadísimo, se para ayudar también al maestro, y le dice al maestro, por el hecho, por hacer esa obra de que aunque estés cansadísimo, aún así cumplir con tu deber, uh, ya no volverás a sufrir del cansancio. No sé si fue algo que percibió algo en él, pero, o sea, también ese descanso es un disfrute del placer, ¿no? Es ese disfrutar del descanso profundo, los placeres de la cama, vaya, no nomás es el sexo,
El placer de la cama también es estar ahí a gusto. Acostado. Ajá. Sí, simplemente quedarte acostado en lugar de levantarte, ¿no? Sí. Bien a gusto. Sí, es verdad. Entonces, esto es la abstención del placer sensual que se practica y trae muchos beneficios. No quiere decir que no se vaya a tener el placer sensual, sino controlarlo, moderarlo. Y yo siempre les digo, ser los manejadores de todos los placeres y todos los sentidos. Y darlo a cada uno lo que le corresponde. El mismo Maestro Jesús dijo, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Cuando fue el cobrador de impuestos a pedirle los impuestos y le dijeron los discípulos, ¿qué hacemos? Vayan, saquen un pescado. Y ya lo echaron la cuerda, sacaron el pescado, ábranlo, traían una moneda. Dice, ¿y qué hacemos con esta? ¿Qué es? Fíjate ahí la moneda, la del César. Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Le dieron la moneda. Entonces el cuerpo necesita descanso, alimento, son necesidades fisiológicas bien cubiertas, pero no ser esclavos de eso. O sea, que el cuerpo físico, sacar al perro a pasear y no permitir que el perro te saque a ti a pasear. Es que el cuerpo físico no te domina ese sentido. Sí, sí, y los sentidos no te dominan. Para ser sensual no te dominan. Ser dominado y dar en su momento lo que corresponde, descanso y todo lo demás. Se requiere hacer todo eso. Bueno, el quinto precepto es aparigrá, o la no obtención de riquezas más allá de lo necesario. ¿Por qué? Porque ya vemos que la codicia humana es muy grande y por razón natural también, pues es muy bonito tener riquezas y sentirse rico y sobre todo en este tipo de sociedad que estamos. En países ricos no es tan notorio porque todo el mundo tiene algo y aquí sí, en países más pobres sí, el que es rico. Recuerdo, vi de, un programa de África, una tribu, donde el que tenía más dinero compraba las mujeres y era un hombre rico que compraba las mujeres. Como ganado. Sí, se las compraba a las familias. Ya tenía muchas mujeres, tenían como 10, 15 mujeres. Y recuerdo que estaba eh, una jovencita, pero estaba como de 15 años, de 14 años, apenas estaba en la pubertad. Y llegó y le dijo, y llegaron con otras mujeres y que le comentó, yo voy a ser su esposa, yo voy a ser su esposa, muy entusiasmada, porque iba a ser la esposa de un hombre rico y en su casa no tenían leche, comida y todo, y él tenía mucho alimento. Quería ser su esposa. ¿Por qué? Pues porque había forma de cubrir todas sus necesidades, además prestigio. Y la riqueza, pues es una herramienta y es un elemento muy importante. Pero claro, ahí surge la codicia, es el pecado, querer tener demasiado. Y luego, desgraciadamente, se quiere tener demasiado que hasta se lastima a los demás por tener como las empresas. Grandes empresas internacionales o grandes empresas son las que menos pagan a los empleados. Y son las, ahora con eso del outsourcing, no les pagan nada y luego no tienen derechos ni siquiera. Las que tienen pequeñas empresas pagan el seguro social, pero eso ni siquiera eso. ¿Por qué? Porque lo que quieren es enriquecerse, enriquecerse, enriquecerse. Y lo hacen a las costillas de los demás. Por eso Marx lo llamaba robo a las empresas. Robaban. Y sí es cierto, les roban lo que les corresponde. Y parte que les corresponde. ¿Por qué? Por la codicia tan inmensa. Y no es que sea malo también tener riqueza y necesidades. Ahora acuérdense pues también que el dinero en las manos de un sabio es una bendición, ni en las manos de un necio es una maldición. ¿Por qué? Porque el sabio lo va a poder emplear para crecer con sus cosas, sus gentes, para fomentar las cosas positivas en el mundo y para ayudar en la forma adecuada a las personas. Pero es un poco difícil, pues, esto de la riqueza, un poco contrastante, sobre todo en Occidente, y sí es importante, pues, por lo menos no tener la obsesión por la riqueza. Que no domine tu pensamiento, que no sea tu principal objetivo en la vida. Exacto. Que Exacto. sepas que tienes que cumplir con ciertas necesidades básicas y tener ciertas necesidades cubiertas, pero Y que no sea el objetivo principal en la vida y que no te domine, porque es lo mismo del alcohol, el sexo, ¿no?
Se tiene que saber manejar y ser manejador de estos aspectos. El medio para un fin y no el fin para el medio. ¿Cómo? Sí, el medio para un fin, para cubrir las necesidades. Ajá. Y no verlo como fin en sí mismo. La riqueza, ¿verdad? Es muy importante. Entonces, por eso son principios muy importantes que si se aplican, pues, pero de manera sabia y adecuada en la vida. Y por eso, si ustedes se fijan, es muy difícil para los orientales, por sobre todo en la India, que se practica mucho yoga, no es tan difícil, pero aquí en Occidente, con todas esas características que ya sabemos de búsqueda del placer y la riqueza, sí son muy difíciles y contrastantes. Pero ahí cae un polo negativo, diría yo, porque en la India hay mucha pobreza, hay mucho sufrimiento, hay mucho, y la gente a veces se escuda en la espiritualidad para no progresar como estos medios, ¿no? Y pues la espiritualidad no está peleada con tener todos, o sea, con tener todo lo necesario, con tener aire acondicionado, con estar bien, pues. Digo, no sé si lo llevaría al extremo de 8 que tenían en tener Rolls Royce, ¿no? Pero, ¿cuál es ese equilibrio Ya entre... quisiéramos uno, ¿verdad? ¿Cuál es ese equilibrio entre no escudarte en la espiritualidad para estancarte, pues para no progresar, y el exceso de abundancia como, no sé, Jeff Bezos o estos chicos que tienen muchísimo más de lo que requieren? Sí, cómo no. Y sobre todo, lo peor de todo es cuando no lo comparten, pues. Si lo compartieran, estaría bien que tuvieran y compartieran, pues no lo comparten y nada más ganan. ¿Cuánto estuve leyendo que el dueño de la empresa de autos eléctricos, Elon Musk de Tesla. Tesla, que ganaba en un año, en un poquito más de un año, más que todo el Producto Interno Bruto de México, que produce cientos de miles de millones de dólares? Y lo peor de todo es que acumulan más. ¿Por qué? Como dijo uno de los multimillonarios, cuando uno ya es millonario, el dinero solamente sirve para producir más dinero, porque ya ni satisfacciones les da. Ya tanto tienen que, ya no hay que hacer con él, o ya no les da satisfacción porque ya tienen, ya lo pusieron, ¿no? Pero ahí es como, más bien como la guerra del imperio, ¿no? Porque con ese dinero, pues antes eran los césares que tenían su dinero y tenían sus ejércitos y todo eso, pero ahorita esa guerra, ese ejército es uno monetario, porque la empresa se vuelve el nuevo ejército, ¿no? Claro. La compañía. Y el poder y dominio en el mundo, sí, desgraciadamente. Y vamos a lo que dice el sutra, dice, cuando yoga se establece con firmeza en la abstención de riquezas, surge en él todo el conocimiento sobre el cómo y el porqué de la existencia. Y tiene sentido, porque al al dejar la riqueza a un lado, puede concentrarse en su interior, hacer esa búsqueda del elemento interno, del espiritual y encontrarlo. Y si está metido en la riqueza, pues obviamente no se va a poder meter en eso, aunque quisiera. Y por eso ahí viene lo que decía el maestro Jesús, ¿no? Que está escrito en los evangelios, ¿no? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al cielo. Tiene razón en ese sentido, quizá un poco metafórico, muy metafórico, pero un rico, ¿por qué? Porque está cuidando su riqueza y no va a tener tiempo, si acaso va a la iglesia o dona, pero pues dona para tener más. Me recuerda a una historia de una persona que nomás quería tener su empresa que le está dando dinero y su familia y su casa y sus bienes, y es su único objetivo en la vida. Y una vez que lo logró, su enfoque se volvió en no perderlo, se obsesionó tanto con ese no perderlo, que terminó autosaboteándose y destruyendo todo lo que había construido por el miedo a perderlo. Uh, y un maestro una vez dijo que siempre estás construyendo. Si estás construyendo lo que quieres o lo que no quieres, ya, o estás construyendo consciente o inconscientemente, ya es problema de cada uno. Pero no, tu mente no puede dejar de construir. Esto me hizo muy simbólico la analogía masónica del constructor. Sí. A menos que logres el estado de nirvana, que es una de las prácticas que vamos a hacer después.
llegar al estado de nirvana, en donde existe la no o el no deseo, el no desear, la no aversión, no tener aversión por nada ni por nadie, y la cero ignorancia, conciencia plena. Es un estado donde ya se llega ahí. Pero por eso decimos que el hermano es un sabio, ¿no? Podría resultar bien, pero de la demás gente no, y por desgracia, pues todo el mundo, casi todo el mundo está así. Bueno, entonces vamos a hablar de Niyama, reglas o guías, nada más vamos a hacerlo un poquito más rápido porque aquí nos emocionamos y ya se nos fue un poco de tiempo. Entonces vamos a hablar de los principios del Niyama, que son Saucha, la limpieza, Santosa, el contento, Tapas, austeridades y el ardiente deseo de autoconocimiento, Svadhyaya, el estudio de las escrituras que ilumina la inteligencia, e Isvara Pranidhana, la entrega al Señor. Y estos son los principios que purifican las facultades de percepción, los ojos, los oídos, la nariz, la lengua y la piel, según se narra pues en el Astanga Yoga. Entonces, ¿a qué significa sauca? Limpieza interna y externa. Con limpieza corporal, ¿cómo es bañarse? Aunque se recomienda no bañarse tanto. Aquí ellos mismos dicen, la limpieza externa de la piel está bastante extendida en la sociedad, y se abusa de los jabones que desajustan el pH. Y está comprobado médicamente que cuando la persona se baña todos los días, sobre todo con jabones, quita la capa grasa de la piel, y sobre todo en personas de edad. Todavía el joven se está produciendo constantemente, las células sebáceas están produciendo la capa grasa, pero las personas grandes no. Entonces no debieran bañarse todos los días con jabón, por lo menos. Y se recomienda frotar la piel con una toalla mojada para eliminar células muertas, y algunos geles especiales o jabones orgánicos. Ahí tiene también mucho que ver con el temperamento o el dosha, ¿no? Porque hay doshas que producen mucha grasa, sí, y otros que producen poca. Y pues con la edad se va produciendo menos. Sí. Y luego la limpieza, en el yoga hay muchos elementos, muchas fórmulas de limpieza. La limpieza interna de la nariz, de intestinos, y luego se hace una práctica con una gasa que se va extendiendo y comiendo para limpiar. Hay muchas prácticas especiales de yoga, pero ya son un poquito difíciles de llevar a la práctica por, digamos, en la sociedad en que vivimos. Pero sí, la limpieza física y sobre todo la limpieza de la mente. Es decir, es muy importante la limpieza de la mente, y para eso hay que conocerse y ver y tratar de ser lo más limpios posibles en sus sentimientos, pensamientos, sensaciones, emociones, lo más limpio posible, y evitar los pensamientos negativos. O muy morbosos, ¿verdad? Porque ya sabemos que desgraciadamente estamos en una sociedad cargada de todo esto, y sobre todo con tanta pornografía que nos envuelve. Y no está bien que sea malo el demonio tampoco. Pero de todas maneras ya hay personas que, hay por ahí dicen, he oído a algunas personas que dicen, un poco de pornografía es buena, como el alcohol. Pero digo, pues aún así tendría que ser muy moderado. Este te muestra una relación sin amor. Y creo que ese es el tema, se deshumaniza. Sí, Y les da a los jóvenes una falsa ilusión, imponiendo sobre todo los placeres físicos del cuerpo, sin yendo más allá y conectando con la persona. exacto. Sin amor y sin una conexión, nada más el aspecto físico, y engrandecen el aspecto físico nada más. Y ahí es donde ya se desajusta la persona, porque ya no se ve como algo integral o completo, sino más como lo físico. Y luego enaltecen mucho el físico, ¿no? De hecho, es la adicción más grande hoy en día en la pornografía. Sí, ¿verdad? Y es la industria, no es la industria más grande del mundo, pero sí es una de las más grandes del mundo, y es la adicción número 1 a nivel mundial. Y, y dice, Sauca produce purificación mental, alegría, atención, dominio de los sentidos y capacidad para la autoobservación. Entonces, dijimos que esto era la limpieza corporal y de la mente. Santosa contentamiento. ¿Qué quiere decir esto? Estar contentos con lo que tenemos. Yo por ahí acuñé una frase hace tiempo que decía, ¿el qué? El querer tener siempre más de lo que tenemos es el camino del infierno.
porque nos lleva siempre a estar inconformes, inquietos, e inconformes con nosotros mismos y con el medio externo. Y cuando sabemos contentarnos con lo que tenemos, eh, vive tu momento y aprovecha lo que tienes, trabaja con lo que tengas a mano. Y también en psicología se ve. Si logras tú trabajar con lo que tengas a mano, entonces lo haces producir y después vas a tener más. Y sin embargo, si estás disgustado con lo que tienes, pues entonces lo estás como maldiciendo, ¿no? Ay, esta fregada no sirve, muy mal, tengo una carcacha que no me sirve. Pues la estás maldiciendo, va a ser difícil que te funcione y va a ser difícil que des el brinco para tener algo mejor. Y si estás contento y le echas hasta bendiciones, ya qué bueno, el carrito, aunque esté viejito, funciona, pues después puedes hacerte un vehículo mejor. Pero estar contento con lo que se tiene y trabajar con lo que se tiene a mano. Y luego aquí hay una expresión muy interesante que dice que los yogis descubrieron desde hace siglos que aceptar lo que nos pasa no significa resignarnos. O decir, ya, es todo lo que podemos hacer. Sino decir, esto no está ocurriendo en este momento, pero lo puedo superar para, para, para que no sea una aceptación total, sino momentánea de la situación, para luego superarla y llegar a otros estados. Y también es muy importante para enfrentar la frustración, porque cuando tenemos frustración, que es muy común, muy frecuente, y se dice, bueno, pero tengo esto, se usa mucho en la terapia cognitivo-conductual, le dice, oye, tengo una pérdida, ay, pero ve lo que tienes, tienes en tu casa todo el día, o tienes esto, sí es cierto, es el otro enfoque, ¿no? Contentarse con lo que se obtiene. Y dice el sutra, dice, a través del contentamiento se obtiene felicidad insuperable. Logras un estado de armonía interior. Estás ahí con lo que tienes. Ay, tengo esto. Muy feliz. ¿Verdad? Y el siguiente, que sería el tercero, tapas, disciplina. Y esto es necesario e indispensable tener disciplina, porque sin disciplina nada se puede hacer. La disciplina de la vida para nuestras actividades, para la escuela, para nuestro desarrollo, nuestro trabajo, es indispensable. Claro, ya sabemos que debe haber una disciplina bien llevada, autoaplicada, y también suave y llevada en su momento y forma adecuada, ¿verdad? Porque también una disciplina demasiado rígida, estricta consigo mismo, afecta a las personas, no los deja vivir en paz ni felices, y ya no digamos con niños. Pueden dañar mucho a los niños, quieren establecer una disciplina en ellos muy intensa. Llegó una paciente que dice, ay, hija, ojalá, como eres tan aferrada con lo que quieres, con que quieres el dulce, también seas así con tus objetivos. Y me quedé pensando, ¿cómo que ojalá no se lo estás inculcando? O sea, es como, pues, pues a ver cómo sales. Y pues, así no son los niños. Bueno, desde mi punto de vista. Sí, no, claro. Ajá, Claro, inculcarle, decirle, bueno, échale ganas, ¿quieres algo? También échale ganas de ganártelo. sí. Y vámonos. Muy bien. Y dice el sutra, dice, a través del ascetismo, mediante la destrucción de las impurezas, perfección del cuerpo y los sentidos. Como la templanza de la espada, ¿no? Como se Sí. forja una espada. Entonces, ahí es como puede forjarse y templarse y hacerse la persona más firme. Entonces, el siguiente es su diaria autoobservación. Esto es muy importante. Eh, eh, no se trata de estarse viendo. Hay un término en medicina que se llama propiocepción, cuando uno percibe su cuerpo y hasta los órganos. Esa es una facultad y es bueno, pero no se trata en este caso de verse la panza, la cabeza, de estarse viendo en el espejo como muchas personas lo hacen, ¿no? Sí, he visto Exacto. He visto muchísimo las chavas hoy en día que se la pasan viéndose en el espejo o tomándose selfies Así, con la cámara. como 100 hasta que le sale una bonita y la mandan, aunque sea bien mentirosa. ¿Sí? Sino en su interior, interiorizar la autoobservación, el autoanálisis, la introspección. Eso es lo importante. ¿Qué queremos hacer y cuáles son nuestros objetivos? ¿Quién dijo? Dijo una psicóloga en un programa que asistí, muy interesante, y dice, hay tres tipos de conocimiento, de autoconocimiento. El que creemos, el que queremos que otras personas vean que somos. Damos una cara, ¿no? Dice, el que creemos que somos nosotros,
porque ya ven que es diferente, que creemos que somos y el que tratamos de darle imagen, y el que realmente somos. Porque ya, si quizás los que nos hemos psicoanalizado algo, pues ya tenemos cierta noción un poco semejante, ¿no? Un poco, digamos, congruente. Pero quienes no lo han hecho, pues están muy distantes y muy incongruentes de lo que realmente son. ¿Por qué? Porque no han hecho esa técnica y esa práctica de analizarse profundamente y verse y reconocerse y amarse como son. Y eso es lo importante, ¿verdad? Entonces, de eso se trata de la autoobservación. Y dice, a partir del estudio de sí mismo surge la conexión con la deidad personal. Entonces, si se profundiza mucho, llegas a ese Dios interior que está en ti. Y se logra profundizar suficiente. Y lo decía, ¿quién? Maharishi. Sí, Ramana Maharishi. Lo decía en unos escritos, dice, ¿y cómo voy a encontrar a ese ser interno si está tan profundo? Dice, pues empieza a ser externo. Empieza a conocerte a ti mismo como persona y sigue el hilo, está conectado, de ahí vienes, está conectado, sigue hacia adentro, teoriza y lo vas a encontrar. Y si es verdad, pero sí se necesita dedicarle tiempo a eso, dedicarle tiempo a la meditación, introspección, todo eso, conocerse, aceptarse, reconocerse, amarse como es. Y entonces ya se es más genuino, ¿no? Y surge la conexión con la deidad personal, si se profundiza lo suficiente. ¿Sí? Y luego el quinto, que es muy largo, Isvarapradinasana, y que es la renuncia a los frutos de las propias acciones y la sumisión a Dios. Esto es un poco más difícil para los occidentales. Ya esto significaría entrar a la vida impersonal, porque normalmente todos nosotros pues tenemos esa personalidad formada desde chico, el equito se forma al año y medio, y empezamos a pensar en nosotros y en nosotros y en nuestra familia y después ya en nosotros, y más cuando se llega a la pubertad, ya se llega al desprendimiento del aura de la madre y ya se vive para sí, ya se empieza a pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a trabajar? Quiero en mi pareja, quiero esto. Y se llega a ese estado de trabajo personal, personal, personal. Y aquí ya significaría empezar un poquito al trabajo impersonal, hacer el trabajo por el trabajo mismo y aquí dice pues por la sumisión a Dios, ¿verdad? Y renunciar al fruto de las propias acciones. Como el karma yoga, el yoga de la acción desinteresada. Trabajar y trabajar por un ideal y por algo y por alguien. Es un poco difícil porque si nos fijamos nosotros, por ejemplo, aquí en Occidente, si lo hacemos así, nos quedamos pelones, ¿no? ¿Por qué? Porque trabajamos para otros, y los otros aprovechan y nos dejan sin nada y lo sabemos en la práctica. Es tristemente cierto. Y aquí quizá lo más adecuado sería llegar a un punto de equilibrio. Trabajar también por los demás y renunciar a los frutos de las propias acciones, pero también tener cuidado con ciertos elementos necesarios e indispensables para la vida. Contaban unos monjes una historia en un canal de YouTube que estaban varios monjes construyendo un cuarto grande para unas actividades que tenían que hacer. Y todos los monjes estaban con su práctica de decir el mantra Bhavanam Kevalam, que significa algo así como solamente existe Dios. Estaban trabaje y trabaje y trabaje. Y no se dio cuenta el monje que cometió un error en la medición de un pedazo de madera que estaba haciendo. Pero curiosamente estaban tan sintonizados que otro monje hizo el error correspondiente para que entablara perfectamente bien. O sea, los dos cometieron un error, pero como los dos estaban en oración, Balaam que Balaam, se complementaron de una forma perfecta. Está curioso cómo es que eso se sintonizó, ¿no? Sí, sí, y esto se debe, según esa enseñanza, que si se vive en Dios y se confía en que hay un orden misterioso y exacto que no se conoce racionalmente, este mismo orden va a hacer que todo se restablezca correctamente en la vida y en el mundo de la persona. Y más allá de nosotros mismos, hay un principio que dice, bueno, y se dice que esa es la visión del yogi, la visión más profunda, ¿no? Porque la visión de la personalidad es, ay, si no hago esto me voy a quedar sin nada. Y es normal, y no está mal, pues, porque se tiene que vivir ahí.
Pero cuando se logra trascender, el yogi ve más allá y renuncia a los frutos de la acción y encuentra la libertad, se libera a sí mismo. En esa entrega encuentra paz, humildad, belleza y se limpia y se refugia dentro de sí mismo con todas estas cosas, ¿no? Y entonces ya deja de pagar el precio en la vida y ya todo se le da por la providencia. Pero, o sea, suena bonito, pero es un poquito difícil de alcanzar. Pero pues esas son las prácticas, ¿no? Es el niyama. Es el niyama y es un poquito difícil de alcanzar, claro, o sea, tiene que empezar con algo más sencillo. No quiere hacerlo de manera completa. Todos cometimos ese error cuando estábamos, bueno, yo creo que la mayoría, cuando estábamos jóvenes creíamos llegar a este estado, así de repente, renunciando a todo, pero cuando no se tiene esa capacidad interior, se genera un choque. Te acabas pidiendo, ni logras una cosa y Exacto. ni logras la otra. Ni una cosa y te quedas en el aire y entras hasta en depresión. Perrito a las 2 tortas. Sí, dice, a través de la devoción al Ser Supremo se logra plenamente la interiorización completa. Entonces, si se fijan, son muy bonitas todas esas técnicas y prácticas, pero ya para aplicarlo no es tan fácil, tiene que tener mucho equilibrio y sobre todo empezar a aplicarlas paso a paso y cada persona de manera distinta. Cada uno va a estar haciéndolo de su manera y de manera distinta. O sea, cada uno tiene grados, vaya. Sí, el grado de desarrollo de su alma y de su conciencia. Y no pedirle a todos que lo hagan de la misma manera, cada uno lo va a hacer de su manera, a su manera. Y llevar poco a poco, y puede ser proceso, ¿no? En las logias, en donde quiera, hay un proceso que se supone que tiene que ir llevando, pero vamos, en las logias simbólicas, pues estudian, y especulativas, estudian, y se preparan, y si saben más, ya pasa. En las logias reales, ¿no? Y hasta que se da ese paso. Además, todos estos pasos no son para el primer grado, digamos. No para que se conozcan, pero los fundamentales tienen que irse practicando poco a poco y en cada grado tiene que ir dándose otro paso. Y se va despertando otro chakra y va aumentando su conciencia y va aumentando su capacidad de renuncia al mundo, porque se da cuenta de un detalle muy sencillo. Y el detalle es el detalle es el siguiente. Hay un principio que dice, ya cuando se llega a etapas superiores de la logia, de los grados iniciáticos verdaderos, te dice, si tú tratas de arreglar tu mundo, estás yéndote por el camino equivocado, porque es tu personalidad la que está actuando tratando de arreglar tu mundo, que es el ensueño. El mundo es el ensueño. Está tratando de arreglar tu ensueño. Pero si tú tratas, y el camino correcto sería que tú trates de despertar del ensueño, para que veas la realidad que está atrás de las apariencias. Y si logras despertar, se te va a corregir tu mundo. Salir de la Matrix, vaya. ¿Sí? ¿Sí? Y, o sea, este estado mental es un estado mental. Entonces, tratar de arreglar el mundo, tu mundo, es estar en el ensueño y estar reforzando tu ensueño porque le está dando valor y fuerza a tu ensueño. Y te estás envolviendo cada vez ahí y lo arreglas. Y ya ganas dinero y tienes esto y tienes lo que quieras y pum, se te derrumba otra vez. Porque está hecho así la vida. El mundo fenoménico está hecho para eso, para que el alma despierte. Imagínense, si tuvieran todo como un muchacho un paciente que tenía que era muy inteligente. Me decía, vimos una película de Merlin y que al último ya se quedó con la muchacha Merlin y rejuveneció. ¿Y qué te pareció? El final dice, me gustó, dice, nada más me gustaría que él la vida también rejuvenecido y para que vivieran para siempre felices. Digo, eso es, de acuerdo a la personalidad, está bien, pero ya el aspecto trascendente ya no funciona. ¿Por qué? Es lo más chido, ¿no? Digo, porque el mundo no está diseñado para eso. El mundo no está diseñado para eso, porque entonces te encumbras en la personalidad, nomás en el deleite y disfrute de los sentidos. Aunque sea muy romántico y muy bonito. Pues en este mundo de dualidad siempre va a existir lo bueno y lo malo. Es imposible, pues, intentar más quedarte con lo bueno, ¿no? Porque mientras estás como aquí en esta realidad, va a haber un tema que resolver, un problema que se va a presentar. No, y muchos que te van, de hecho, esa se le llama la torre de la personalidad, la clave 18 del tarot, sí. Bueno, es la que, la 16, ¿verdad? La tarot, sí, la 16.
que viene el rayo, donde se encumbra mucho la personalidad, viene el rayo divino y es la torre y ¡pum! Se derrumba y se van abajo conciencia y subconsciencia, hasta el piso, a empezar otra vez, pero con más humildad. ¿Por qué? Porque se encumbra como el torre de Babel. La personalidad cree que son grandísimos como personas en un encumbramiento. Eso es falta de sabiduría. Y por eso todos los sabios saben que no, el asunto no consiste en eso, sino en despertar del ensueño. Pero es un proceso que se va dando en los grados de iniciación y se va dando conforme despiertan los chakras. Y eso es lo que se va enseñando en las logias reales y en los centros reales de iniciación. Y en eso consiste el trabajo interno de iniciar lo real, ir despertando poco a poco. Y para eso se tiene que empezar con llama y mi llama, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué les parece si ya damos por cerrado esto? ¿O algo antes de retirarnos? A ver, ¿qué nos dices, Israel? Pues no, me aclaró un poco más porque lo pude esquematizar, como que estaba un poquito confundido, pero ya vi las dos partes, llama y ni llama, y lo que se compone de cada uno, que sí es algo complejo, pero por lo menos me quedó entendido, y ya ahora sí a ponerse a trabajar para tratar de aplicarlos, que es lo más difícil. Sobre todo porque en la posición en la que estamos como decíamos al principio, de ser del país en el que estamos, con las condiciones en las que estamos, con la cultura que tenemos, pues es complejo. A lo mejor sería más complejo también en otra, yéndonos más abajo en el continente, ¿verdad? Se vuelve todavía más Sí, difícil. Pero digamos que está en una posición, no la que preferiríamos, pero no está tan mal. sí, correcto. Muy bien. A ver, Alejandro, ¿qué nos dices? La verdad es que son muchas maneras distintas de interpretarlo, como el hecho de no robar, ¿no? No más lo físico, sino también el tiempo, la energía. Y creo que cada uno da para poder profundizar muchísimo o sea, podemos aventarnos una hora hablando de cada uno de ellos, pues, como se puede hablar de cada uno de los 10 mandamientos. Y veo una analogía o algo paradójico, algo similar con los 10 mandamientos. Sí, sí, es correcto. Sí, es muy profundo. Pero parece que sí vimos bien los temas, los develamos un poquito, los describimos y se entendieron. Y sobre todo que cada quien ya los puede ir aplicando conforme a su capacidad. Que no quieran aplicarlo solo de golpe porque no va a ser posible, Y sino profundizando poco a poquito. sí, poco a poquito y concientizándose poco a poquito. Muy bien, entonces damos por terminado hoy. Vamos a parar la grabación. Eh, muchas, Tengo que irlo, ¿no? muchas gracias por su presencia.